Bien, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en todo lo que vivamos en este día. Que todo sea para darle la gloria a Él, que todo sea para honrarlo, para alabar su nombre y para exaltarlo, ¿no? Por lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Así que oremos y comenzamos con el estudio. Señor, queremos venir a ti una vez más en este día, Padre. Venir a ti, Señor, para ponernos en tus manos, si bien lo estamos a lo largo de todas nuestras vidas, a partir del momento que llegaste, Señor, a nosotros con tu misericordia, con tu favor, Señor, eterno y merecido. Hoy queremos volver a ti en oración, Señor, y rogarte por nuestras vidas, por nuestros corazones, por nuestras almas, porque somos conscientes, Señor, que al finalizar el tiempo en esta tierra, comienza un tiempo nuevo. Comenzará, Señor, el tiempo en el cual podremos tener una comunión plena y literal contigo, Señor, en presencia. Y Padre, sabemos que en cada uno de nosotros hoy anidan un montón de cuestiones, Señor, que a veces hacen que tu palabra se diluya, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por eso, Señor, al venir a presentarnos delante de ti este primer día de la semana, venimos con corazones humildes, Señor, a que tú nos instruyas, a que ablandes nuestros corazones duros, Señor, a que podamos ser confrontados por tu palabra, podamos ser medidos, Señor, por la precisión de tu Santa Escritura, y así podamos ver, Señor, en nuestras vidas si hay falencia, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que cuando nos exponemos a tu santo libro, Señor, quedamos desnudos, la evidencia de nuestros pecados son claras, pero queremos rogarte que por medio de tu gracia, Señor, podamos ver cuáles son esos pecados, podamos tratarlos, Señor, y así poder vivir de acuerdo y en consecuencia a tu palabra, Señor. Te rogamos por cada una de nuestras almas, Señor, por cada uno de aquellos que están acercándose a este lugar, por las visitas en este día también, Señor, porque sabemos que todos dependemos de ti, Señor. Te rogamos por esto, Padre, sé con nosotros en todo este día, Padre, en el nombre de Cristo, amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar entonces, vamos a seguir adelante en realidad con estos estudios que estamos viendo sobre los 10 mandamientos, y en esta oportunidad nos toca empezar con un mandamiento nuevo. Este es el mandamiento número 4 en la ley moral de Dios. Cuando nosotros nos acercamos ahí, podemos ir viendo ahí en nuestras Biblias, en Éxodo en el capítulo 20, a partir del versículo 8, vamos a encontrarnos con un nuevo mandamiento dado por el Señor, un mandamiento que quizás en el contexto en el que venimos, en el primero, el segundo y el tercero, pareciera, no es así, pero pareciera como que, uy, ¿qué hace esto acá, no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que viene hablando el Señor en los primeros 3 mandatos? Pero si nosotros tenemos en cuenta que esos primeros mandamientos que el Señor da son parte de los mandamientos en los cuales nosotros debemos cumplir hacia Él, porque después viene un pelotón de mandamientos que habla del amor entre los hombres, entonces ahí ya no lo vemos tan descolgado. Pero es un mandamiento el que vamos a tratar a partir del día de hoy, que quizás nos lleve varios domingos, porque tiene un montón de alcance, tiene mucho alcance, y también necesitamos comprender este mandamiento de manera más precisa, o en la manera más precisa que lo podamos entender. Así que si nosotros vamos ahí a Éxodo en el capítulo 20, en el versículo 8, el Señor dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el mandamiento en sí, ¿no?
la base del mandamiento. Y luego sigue diciendo algunas razones, algunos argumentos que da, y son los siguientes: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. Si uno dice, bueno, ¿cuál es el mandato acá? ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mantengamos esa primera oración que tiene este mandamiento en mente para poder transitar en toda la enseñanza en esta mañana. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, hemos llegado, por la gracia del Señor, a este cuarto mandamiento. Y si bien nosotros en otro tiempo ya hemos visto este mandamiento cuando tratamos en las lecciones anteriores, tiempo anterior a ser establecidos como iglesia, hubo un tiempo que tratamos la vigencia de la ley moral de Dios. Y de alguna manera vimos el día del Señor dentro de todo este tema. Pero hoy, o en este tiempo que tenemos para tratar los mandamientos, lo que vamos a hacer es a empezar a verlo, primero dado principalmente por el Señor, por el mismo dedo de Dios, cuando los instituyó, pero lo vamos a empezar a ver de manera más detallada a lo largo de todas estas enseñanzas. ¿Cuál es el alcance de este mandamiento? ¿Qué parte del mandamiento nosotros tenemos que incluir en nuestras vidas en este tiempo? ¿Es un mandamiento vigente? ¿Es un mandamiento que quedó en la antigüedad? ¿Es un mandamiento dado a un cierto pueblo? ¿Es un mandamiento que nosotros tenemos que cumplir? Bueno, vamos a tratar de ver mucho más extendidamente de lo que vimos en ese tiempo anterior, ¿no? Este mandamiento. Porque esto es fundamental dentro de la ley de Dios. Cuando nosotros consideramos este mandamiento, o nos ponemos a ver de qué se trata el cuarto mandamiento, tenemos que decir, y vamos a coincidir, en que hay cantidad de cristianos a lo largo de todo el mundo. Estamos hablando de cristianos verdaderos, que se pueden preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Será que un mandamiento dado de esta manera, tal cual como lo hemos leído y como está expresado en la palabra, podría desestimarse de alguna manera por tratarse de algo antiguo? ¿O de algo que ya no aplica en la vida de hoy en día para nosotros? ¿Podría pasar esto? Bueno, alguien respondiendo a eso podría pensar lo siguiente. Bueno, y lamentablemente podría pensar sí. Sí, o sea, le podría dar un sí a esa pregunta, ¿no? Sí, es algo antiguo, es algo que ya no aplica para nosotros. Y sabemos qué cantidad de cristianos, lamentablemente, dicen sí a esta pregunta, ¿no? Porque entre algunas razones se piensa, bueno, fue dado en otro momento de la historia a la humanidad, o porque no somos el pueblo a quien fue dado el mandamiento originalmente, o porque después de Cristo esto ya no tiene tanta vigencia, ¿no? Bueno, algunas de las cosas, algunos de los pensamientos que se pueden generar en la mente y en el corazón de los cristianos. Estamos hablando de los cristianos, hermanos. No estamos hablando de lo que puede pensar el mundo, que sería hasta lógico que ellos lo piensen así, ¿no? O cuando nosotros mismos estábamos en el mundo. Pero estamos hablando de que cristianos pueden tener estas razones en su mente. Ahora, si este tipo de respuestas rápidas, ¿no? De estas respuestas que generalmente vienen a la boca, porque parten de un pensamiento interno, de lo que piensa el corazón, de lo que cree el corazón, y lo expresan con la boca en respuestas de este tipo así rápidas,
que por otro lado no se pueden sostener con la Escritura, lamentablemente se hace en el pensamiento corriente, en la mente de muchos sobre el día de reposo. Y yo tengo para decir que si este mandamiento precisamente no aplica para los hijos de Dios, o es un mandamiento en los cuales hay varios inconvenientes para los hijos de Dios, por la razón que le querramos colocar, porque es antiguo, porque mi reposo es Cristo, porque es una cuestión de conciencia, porque lo que sea, entonces, si esto no aplica así, ninguno de los otros 9 mandamientos tiene que aplicar. Porque ninguno de los otros 9 mandamientos son una cuestión de conciencia, son una cuestión de lo que querramos decir. Son antiguos o son para otro pueblo. Si no aplica este, no aplica ninguno. Recuerden que nosotros dijimos al principio, cuando hicimos la introducción de los mandamientos, dijimos que toda la ley de Dios es como un compacto, ¿no? Es un compacto. De alguna manera la ley de Dios nos muestra lo que Dios es, que toda la ley de Dios no es un ¿cómo decir? Un capricho de Dios, sino que nos muestra la esencia de Dios, nos muestra lo que Dios es. Nos muestra el carácter de Dios y nos muestra lo que le manda al hombre. Si Dios dice no robarás, ¿será porque Dios roba? Si Dios dice no matarás, ¿será porque Dios mata? Si dice Dios no codiciará, ¿será porque Dios codicia? Si dice no honrarás a dioses ajenos, ¿será porque Él lo hace? Si dice que guardemos el día de reposo, es porque Él lo guardó, lo bendijo y lo santificó. Entonces, si nosotros nos olvidamos o desprestigiamos o desestimamos el 4º mandamiento, como muchos hacen, entonces hagamos lo mismo con los otros 9. Si nosotros hacemos caso omiso a este 4º mandamiento, estamos perdiendo el tiempo todos los domingos. O sea, estamos perdiendo el tiempo en estudiar los mandamientos, ¿no? Es más, estamos perdiendo el tiempo en venir a congregarnos. Y más aún, estamos perdiendo el tiempo en haciéndonos llamar hijos de Dios, porque en realidad no le creemos. No le creemos. O sea, si nosotros decimos que la ley de Dios es todo este paquete, no podemos extraer algo y decir, bueno, esto no tanto. Esto me lo reservo porque, bueno, no estamos hablando de confesión de fe, en lo cual alguno quizás puede tener alguna cosita con algún artículo, algún párrafo, algún concepto, pero esto es palabra de Dios. Y el Señor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mantengamos eso en mente. La primera parte, la primera oración. Entonces, si esto pasa, nosotros no le estamos creyendo a Dios. Porque quizás pensamos que en verdad ya toda la ley de Dios no tiene efecto en el presente. No es algo que tengo tan presente en mi vida. Porque claro, la misma palabra dice, nadie será justificado por las obras de la ley. Pero eso no quiere decir que la ley no se tenga que estimar. Eso no quiere decir que la ley ahora yo la dejo de lado, esto no me interesa. Me llevó a Cristo, listo, hizo lo que tenía que hacer Dios conmigo, ya está. Ahora vivo por gracia. Sí, vivimos por gracia. Pero eso no quiere decir que tengo que desestimar la ley. Por lo tanto, tampoco tengo que desestimar ni primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el 4º mandamiento, ni el 5º, ni el 6º, ni el 7º, ni el 8º, ni el 9º, ni el 10º. En realidad lo que llama la atención es cómo gran parte del mundo cristiano tiene la facilidad de obviar algunos mandamientos dados por el Padre, ¿no? Como si algunos mandamientos o algún mandamiento no fuera tan necesario de cumplir hoy día.
Si nosotros hacemos desaparecer la ley de Dios de nuestras vidas, si nosotros desestimamos la ley de Dios, hermanos, de nuestras mentes, me pregunto, ¿cómo veremos nuestros pecados? Si no vale más nada la ley para nosotros. ¿Cómo van a ver sus pecados aquellos que están sin Cristo si la ley no existe más? Si la ley es la que nos llevó a Cristo. ¿Cómo va a ser eso? Si nosotros vamos a vivir así, si ese es nuestro pensamiento, si eso es lo que creemos, que no es lo que Dios dice, entonces desestimemos la iglesia. Desestimemos los decretos de Dios. Desestimemos su voluntad hacia nosotros. Y desestimemos todo lo concerniente a Él. Y entonces dediquémonos a otra cosa. En Primera de Reyes 18, Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis en sus o en vuestros pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iban a estar un rato con el Señor y un rato con Baal? ¿Hasta cuándo? Iban a fluctuar así. Bueno, eso es lo que a veces nos pasa a nosotros también hoy día. Desestimamos, claudicamos, damos sin efecto, lo dejamos de lado. Esto pasa mucho con este mandamiento, hermanos. Ahora bien, el pensar así del cuarto mandamiento no es gratis. No es gratis. Trae consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Se transforma en una carga pesada para muchos. Porque claro, como no lo entiendo, como el Señor lo dice, como no lo vivo, como un mandato fiel y firme, entonces, a veces es una carga. Es así. Para algunos se transforma en una carga, difícil de llevar. Es como un peso extra en la vida del creyente, ¿no? Que como tiene un concepto que no es tan claro en su mente, porque se dice en su mente que no es el día de reposo del Antiguo Testamento, o en el tiempo, sí, en el tiempo del pueblo de Israel, que en realidad la Biblia ahí se está refiriendo al Sabbat del Antiguo Testamento, o que solo pasa, vuelvo a repetir, por una cuestión de conciencia, o en Cristo está mi reposo, un montón de cuestiones que podemos encontrar. Así que como gira todo esto detrás o en medio, sobre el cuarto mandamiento en la mente de algunos cristianos, entonces lo vivo como lo entiendo o como mejor me parece. Y por esta razón muchos no lo guardan como lo que es. Por esa razón muchos lo viven el día de reposo libremente, decidiendo sobre ese día como mejor les parece. Como si fuese su día y no el día del Señor. Como si fuese nuestro día, como un día de cumpleaños, ¿no? Como si fuera el día de nuestro nacimiento, nuestro día y no el día del Señor. La intención en todos los mandamientos es poder ver con la mayor claridad posible hasta dónde llega el alcance de cada uno de los mandamientos. Esa es la idea en poder tratar los mandamientos del Señor. Y este mandamiento en particular no es la excepción. Tiene muchísimo alcance que a veces no vemos, ¿no? Este mandamiento es uno de los mandamientos más dejados de lado, hermano, por el mundo cristiano. El menos tenido en cuenta y el menos obedecido. ¿Por qué será? Bueno, una de las razones es a causa de nuestros pecados, ¿no? Es a causa de nuestros pecados. Y no estoy diciendo nada revelador. Somos todos pecadores. Pero a causa de nuestros pecados somos incapaces de darle un día entero a Dios.
Somos incapaces. No estamos dispuestos a entregar áreas de nuestra vida que están dedicadas a otras cosas en ese día. O incluso hasta cuando se dice, es el único día que tengo para descansar. Y no es que no se pueda descansar en ese día, no estoy diciendo que no se puede descansar, pero tiene que haber un equilibrio santo, porque el Señor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el mandamiento. Limpio, estricto, puntual, es la primera oración. Luego son argumentos. Pero hay una falta tan grande de comprensión de este mandamiento, y lo peor es que podemos vivir una vida entera cristiana desobedeciéndolo y no darnos cuenta. ¿Pero por qué? Bueno, porque no hay precisión en lo que el Señor está diciendo. No la logramos ver con claridad. En realidad las razones para desobedecer este mandamiento pueden ser infinitas. Podemos poner innumerable cantidad de razones, ¿no? Y hasta incluso razones muy espirituales. Y hasta podemos utilizar doctrina, ¿no? Así con algunos destellos de doctrina, como para decir, bueno, yo creo que la Biblia dice esto sobre esto. Y utilizamos la misma palabra para justificar nuestra falta frente a este mandato. Cuando hablábamos en la introducción decíamos que los mandamientos de Dios son para obedecerlos. Y si vemos que no estamos haciendo esto, hermanos, bueno, también tenemos la posibilidad que nos da por medio de la obra de Cristo en la cruz de volvernos en arrepentimiento y buscar su gracia para poder cumplir estos mandatos. Si nosotros queremos con toda el alma honrar a Dios, tenemos que entender que el día del Señor, hermanos, es un día de la propiedad del Señor, no de nuestra propiedad. Y si nosotros lo hacemos de nuestra propiedad, le estamos robando el día del Señor. Y ya son dos pecados. No cumplir el día de reposo, como corresponde, para santificarlo, sino que también hay un robo, porque es su día. Es el día de Dios. Es el día en el cual la iglesia, de manera congregacional y de manera privada y particular, adora, alaba al Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Que los demás días no lo hace? Sí, deberían hacerlo. Pero este es el día especial dado por Dios. Un día que es apartado y declarado para Él, ¿no? Y por Él. Para vivirlo para Él en toda su extensión horaria. De principio al final. Es un día apartado para la solemne adoración a Él. Y no debe utilizarse con fines comunes. Porque es para santificarlo. Siempre recuerden la primera oración. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo quiero recordarte la precisa explicación que tenemos en el párrafo 8 del capítulo 22 de nuestra Confesión de Fe de Londres, cuando señala lo siguiente. Dice así: el día de reposo, me gustaría que podamos proyectarlo para que podamos verlo, pero traten de pensar en esto. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados de antemano, o sea, previamente, todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de reposo, ¿no? De sus propias labores, escuchen bien, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y a los deberes de necesidad y misericordia.
Es una exquisita o un exquisito resumen de lo que significa para el cristiano el día de reposo. Ahora, si nosotros entendemos el concepto, nosotros no podemos llevar el día de reposo a un legalismo absoluto, ni tampoco a un libertinaje absoluto. Hay ciertas cuestiones del día de reposo, el cual fue instalado desde la creación, porque el Señor trabajó 6 días y descansó, y esto fue en la creación, y Él cita ese detalle, vamos a decirle, en el mandamiento, para que se note precisamente que no es algo que Moisés trajo en una tabla desde arriba del monte y dijo, señores, ahora es esto. No es ahora. Es acuérdate que ya esto ya está estipulado. ¿Y de qué me tengo que acordar? De que hay que santificarlo. Entonces, no se trata de hacer un legalismo, ni tampoco hacer un libertinaje de este día. Pero el principio, el concepto, la esencia que tiene este mandamiento, tiene que regir en la vida del Hijo de Dios. Tiene que ser vivido en la vida del Hijo de Dios. Tiene que ser una realidad, hermano, en tu vida. Si nosotros, cuando transitamos todo el tiempo anterior, y refiriéndome a lo que dice la Confesión de Londres, en este párrafo precisamente, que para mí es muy preciso, así como la Biblia, porque si leemos el 4º mandamiento, ahí a partir del versículo 8, decimos, esto es preciso, es claro, no tiene mucha vuelta. Bueno, los hermanos trataron de detallar y abrir un poco más, de desmenuzar un poco más ese mandamiento. Después de la debida preparación de su corazón. Cuando muchos de nosotros hablamos de eso, decimos, bueno, preparar el corazón. ¿Qué es esto de preparar el corazón? Ya lo vamos a hablar más adelante. Preparar el corazón para este día. No preparar el corazón para llegar a las 10 de la mañana y hacerme el gran cristiano, sino preparar el corazón para todo el día. En realidad tengo que tener preparado mi corazón para todos los días. Porque depende del Señor, es mi Padre, yo soy su hijo. Pero este es un día especial, ¿no? Es el día de reposo que se guarda santo para el Señor. Y no solamente en ese día, dice, se observa un santo descanso durante todo el día de las propias labores y pensamientos acerca de las ocupaciones y diversiones. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver de manera más precisa a qué se refiere esto, bueno, primero de todo nos tenemos que hacer la pregunta, ¿este mandamiento es vigente para mí hoy día? ¿Creo en la vigencia de la ley moral de Dios de los 10? Bueno, si lo creo, no lo puedo sacar. Y si no lo puedo sacar y lo tengo que aceptar así, lo debo, en realidad no sino tendría que ser un deleite, pero si lo puedo comprender, bueno, entonces esto es lo que incluye. Entonces lo tengo que vivir así, debo vivirlo así, porque es parte de la voluntad de Dios. Y también quiero recordarte, hermano, que como miembro de la iglesia, los que son miembros de esta iglesia local, tomamos el compromiso un día de pertenecer a esta iglesia local. Y el compromiso que tomamos es como un voto que se le hace a Dios, ¿no? Es como un voto. Y no cumplirlo también es pecado. Mandamiento número 3, ya lo vimos hasta hace 2 domingos atrás. Esa cantidad de sí que nosotros dijimos ese día que establecimos la iglesia, cuando se formó la membresía, esa cantidad de sí me comprometo a esto, sí me comprometo a esto, sí me comprometo a esto, que dijimos con nuestros labios,
tiene que ser una realidad en nuestro corazón. Una realidad constante en nosotros. No puede ser de otra manera. Porque si no le vamos a estar faltando al Señor. Ahora, cuando nosotros entramos directamente ya en el mandamiento, vemos que empieza diciendo lo que quería que ustedes recuerden. Acuérdate del día de reposo para santificar. El término acuérdate, nos está mostrando a las claras que nuestra tendencia es a olvidar qué cosa de lo que me está diciendo. Bueno, en principio dos cosas. Acuérdate del día de reposo y acuérdate de que ese día es para santificarlo, ¿no? Entonces hay una tendencia a olvidarlos y nosotros necesitamos como un memorándum, ¿no? Como una ayuda a memoria, digamos, para tener presente la santificación de ese día. ¿De qué se trata la santificación de ese día? ¿O qué debiera pasar en nuestras vidas que a veces no sucede con respecto a este día, ¿no? Lo que quiero decir es que a nosotros no se nos olvida que es el día de reposo. O sea, llega el viernes, el sábado, chao, buen fin de, que la pase bien en el trabajo, en el colegio, ¿no? O el domingo hay iglesia. El domingo es el día de reposo, el domingo es el día del Señor, el domingo vamos con la iglesia, con la familia a la iglesia. O sea, no se nos olvida que este es el primer día de la semana, que este día vamos a la iglesia o que es domingo, no. No se olvida eso. A no ser que alguno tenga algún problema de memoria o alguna enfermedad que no le permita, no sé, situarse en el tiempo, ¿no? Y poder ver con claridad que el día domingo ha llegado. Si no es este el caso, el problema no es que se olvida el día. Pero lo que sí se olvida y no se tiene presente es que ese día, este día, debe ser santificado. Ese es el reclamo del Señor en el mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Lo santificaremos si no venimos? ¿Lo santificaremos si me quedo en mi casa pensando en cosas vanas? ¿Lo estaremos santificando si le doy un descrédito a ese día? ¿Lo estaré santificando en mi pensamiento y en mi diversión? ¿Lo estaré santificando en mi negligencia en reunirme con el pueblo de Dios? ¿Lo estaré santificando si yo no me expongo a la palabra dada por el predicador, sea quien sea, no importa quién? ¿Lo estaré santificando si no respeto los horarios de la iglesia? ¿Lo estaré santificando si me dedico a las cosas banales de este mundo durante todo ese día? Y es porque precisamente olvidamos esa importantísima parte del mandamiento. Es por eso que cada uno lo vive como mejor le parece. No hay intención de santificar este día. No la hay. Y hagamos un examen cada uno en nuestro corazón. La verdad es que en muchos momentos de este día no hay intención de santificar. Es parte de nuestro pecado. Por eso el Señor tiene que decir, acuérdate. Ese acuérdate es como un, por favor, acuérdense. Acordate de santificar ese día. Acordate de santificar este día. Porque yo te considero santo. Porque tú eres mi hijo. Ustedes son mi pueblo. Yo los escogí, los traje a mí. Los salvé. No se lo estoy pidiendo al mundo, aunque el mandamiento es para el mundo también. Pero ustedes son la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Como si el Señor dijera, por favor, es mi día. Es mi día. Quiero que lo vivas deleitándote. No que sea una carga esto. No que este día de reposo sea, llegó el domingo, me tengo que congregar.
Llegó el domingo, tengo que dejar de hacer un montón de cosas. No se trata de una lista. Se trata de que todo lo que hagamos sea en santificación. Sean santificando su día. Y ahí, cuando uno tiene ese concepto bien preciso y claro en su mente, solo se va a dar cuenta qué es lo que te santifica, qué es lo que te honra, qué es lo que no te honra en este día. Te estoy dando un día como si dijera el Señor. Te estoy regalando un día para que lo vivas. En este día quiero que te separes de todas las cosas que tenés en la cabeza, de todas tus angustias, de todas tus aflicciones, de todas tus realidades. Sepárate de todo, de todas tus distracciones, para dártelo enteramente y que lo uses para adorarme de corazón y santificarlo en cada cosa que hagas en ese día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vuelvo a repetir, no necesito acordarme que es domingo y que tengo que ir a la iglesia. ¿Quién no se va a acordar de eso? A no ser que tenga Alzheimer. El sábado, mañana vamos a la iglesia. Pero algunos dicen, mañana tengo que ir a la iglesia. Mañana me toca ir a la iglesia. Mañana hay que ir a la iglesia. Yo espero que eso sea un modismo nada más. Porque si es un tengo, es un hay, es un peso, entonces hay algo que no está bien en el corazón, hermano. Y no me refiero a las 2 horas o 3 que nos pasamos juntos aquí, sino a todo el día en general. Porque es el día de reposo del Señor, en toda su extensión horaria. Hermano, mi deseo es que puedas ver lo más claro posible este día. Realmente. O sea, entiendo que hay un montón de problemas. Y es por eso el énfasis. Es uno de los mandamientos más desobedecidos. En todo el pueblo cristiano. No es que pasa aquí solamente. En todo el pueblo cristiano. Y apelo al Espíritu de Dios, ¿no? Para que podamos ser confrontados, como yo también fui un día confrontado con esto. Ahora, estas palabras del Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Son palabras que contienen un mandato solemne, ¿no? Firme, fuerte. Dice, para santificarlo. ¿Cuál es el fin de este día? Santificarlo. Por lo menos uno. O el que se muestra más fácilmente, ¿no? Santificarlo. Así que el asunto acá, sin duda, es la santificación del día de reposo. Que consiste en 2 cosas. Primero, descansar de nuestras propias obras. Descansar de nuestras propias obras. Final de la obra, el domingo, la hora que sea. Y llevar a cabo un desempeño, vamos a decir, preciso de los deberes religiosos, por decirlo de alguna manera. Para que pongamos un concepto rápido. Eso es en primer lugar. Por otro lado, en segundo lugar, las personas a las cuales va dirigido el mandato de santificar ese día. Ese es el otro asunto. Va dirigido a superiores en el ámbito privado, padres, madres o señores, y quizás en el ámbito público a, no sé, a magistrados, a presidentes, a gobernadores, gobernantes, pero también a los inferiores, ¿no? A los que son gobernados en la familia, a nivel privado, a los niños, a los siervos y a los extranjeros. Eso es todo el argumento que da después de decir, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y tampoco, como decíamos recién, es solamente para el mundo cristiano, el mandamiento es para toda la humanidad. Pero los cristianos lo deberíamos ver con mayor facilidad, con mayor claridad y con mayor gozo que como lo ve el mundo. Porque recuerden ustedes, cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿qué hacíamos los domingos? Bueno, cada uno sabe lo que hacía. Hoy ya no puede ser así, porque el corazón fue cambiado, no tocado con algunos aspectos, revestido en algunos asuntos y en algunas áreas de mi vida, no, fue cambiado. Sacó el de piedra, puso el de carne. El de carne siente, vive lo que Cristo siente y vive. El del mundo no, el del mundo sigue pensando en sus diversiones y sus cuestiones en este día.
Entonces el mundo cristiano hoy lo tendría que ver con más claridad, con más gozo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las razones no para desobedecer, sino las razones por las cuales podemos desobedecer se pueden fundamentar en todas esas cosas que dijimos antes, ¿no? Pero ¿cuáles son las razones para obedecer entonces el mandamiento de santificar este día de reposo? Bueno, algunas pueden ser las siguientes. Primero, voy a dar 3 o 4. Es un mandamiento razonable. ¿Razonable? Sí, para mí es razonable. Cuando Dios nos dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, a todo lo que fuiste llamado, es como si Dios dijera, bueno, no estoy siendo tan inflexible con ustedes, ¿no? No estoy siendo tan duro o les pido tanto. Te estoy dando 6 días para que hagas todo lo necesario. Y lo no necesario también, hacelo, pero hacelo en los 6 días, ¿no? Y solo me reservo 1 para mí, dice el Señor. De los 7, 6 para vos, 1 para mí. ¿No es razonable eso? El Señor, si hubiera querido, lo hubiera podido pedir al revés, ¿no? Podría haber dicho, bueno, yo soy el Dios de todo, yo soy el creador, yo te creé, 6 días son para mí, 1 es para vos. ¿Hubiera estado mal? Bueno, en el mejor de los casos de madurez espiritual uno podría decir, Él es Dios y Él sabe lo que hace. Pero si tenemos problemas con un día, imagínense si nos reclamara 6. Estaríamos en graves problemas frente a Dios. Esto no quiere decir que los demás 6 días uno hoy tiene que hacer lo que quiere, ¿no? Sigue siendo un cristiano. Que se entienda que estamos hablando del día especial del Señor, el día de reposo. Pero Él podría haberlo hecho así. Pero no, solo Él pide un día. Un día para su servicio. ¿No es eso razonable? Cuando yo pensaba esto, me vino a la mente hacer algunas cuentas, ¿no? Y bueno, hice la siguiente cuenta. ¿Cuántos días del Señor le reclama a un hombre, vamos a decir, de un promedio de edad de 70 años? Una persona que vive 70 años, ¿no? Bueno, si en un mes nosotros tenemos 4 domingos, eso multiplicado por 12 meses te da 48 domingos al año, ¿es así? Si no hice mal la cuenta. 48 domingos al año. Una persona de 70 años de vida en esta tierra va a vivir 25.550 días sobre esta tierra. Son un montón de días, ¿no? 25.550 días en esta tierra. Si nosotros multiplicamos 365 días por 70 años, nos da esa cuenta, 25.550 días. Bien. Ahora, si nosotros multiplicamos 48 domingos al año por 70 años, nos da 3.360 días. 3.360 domingos en la vida de la persona que vive 70 años y muere. Si nosotros restamos estas dos cifras, los 25.550, espero que me puedan seguir, menos los 3.360 días que el Señor le pide a esa persona que va a vivir 70 años en esta tierra, le quedan para disfrutar a esa persona 22.190 días de su vida. Y tengamos en cuenta encima que el día de reposo no es un día que me muero el sábado y resucito el lunes. No, el domingo también se vive, ¿no? Estoy vivo. No dejé de respirar el domingo. Estoy vivo. Dios nos está dando más tiempo para nosotros que para Él. Entonces, es razonable, es muy razonable que apartemos de forma especial este día para su adoración, en toda su extensión, no para hacer lo que nosotros queremos. En segunda razón, ¿por qué obedecer?
Otra razón, ¿no? Bueno, para santificar el día de reposo, deriva de la justicia de Dios. Se extrae de la justicia de Dios. Es como si Dios dijese, el día de reposo me pertenece. Es mi día. Cuando el Señor dice este día me pertenece, yo me pregunto a nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que vamos a apelar contra esa declaración, ¿no? Esto es parte de su justicia, es como si Él dijera, este día me pertenece. Estoy reclamando un derecho especial sobre este día que ninguno de ustedes puede exigir, porque es mi día. No el mío, el de Dios, ¿no? Quien me robe este día y lo dedique a cosas comunes de todos los días, bueno, eso va a ser considerado para el Señor un sacrilegio. Por lo menos de esta manera lo veían los puritanos, ¿no? Ahora, ¿qué es un sacrilegio? Porque siempre buscamos significados más sencillos cuando aparecen palabras difíciles, ¿no? Con el fin de que se entienda bien cuál es el concepto. Una persona sacrílega o un sacrilegio es como si fuera un apóstata. Ustedes saben lo que es un apóstata. Alguien que desestima la ley, alguien que va en contra. Un maldito. Puede ser considerado un sacrílego como un impío. Un sacrílego puede ser considerado como un perjuro o como un blasfemo. Ahora yo me pregunto, ¿estas son las características de un hijo de Dios? No. Un hijo de Dios tiene la característica de pertenecer a una nación santa, a un pueblo adquirido, a otra cosa. Tienen el Espíritu de Dios en ellos. Entonces, ¿por qué con ese espíritu desestima el Hijo de Dios ese día? Bueno, son preguntas que nos debemos hacer. Cometer sacrilegio es cometer una falta de respeto a algo que es sagrado para el Señor. Que pueden ser los mismos símbolos en la cena del Señor. Por eso el Señor dice no tomar la cena indignamente, ¿no? Porque lo considero algo más, porque bueno, no es tanto, o sea, sí, se incluye el pecado hacia otros, el cultivar una raíz de amargura hacia otros, algo no arreglado, algo no solucionado, incluso para con Dios. Pero tomar la cena indignamente es un sacrilegio. Estamos yendo, tomando de manera vulgar algo que es sagrado para el Señor. Lo mismo que el bautismo, lo mismo que el culto general. Bueno, así es el día de reposo. Así es el día de reposo. Por lo tanto, cuando no lo respetamos de esa manera, entramos en una condición frente a Dios que no es nada buena delante de Él. No es nada buena. Quiero que puedas darte cuenta realmente de lo que significa esto. Sé que es difícil. Sé que es algo que no está en los primeros puestos en nuestra mente. Pero Dios sí lo ve así. No es algo puesto en una lista por capricho, ¿no? De ninguna manera. Está puesto porque es un mandamiento del Señor. En tercer lugar, otra de las razones es la observancia que Dios mismo está haciendo sobre él, ¿no? Él dice, descansó el Señor al séptimo día. Es como que está relatando lo que Él hizo. Creó en 6, en 7 descansó. Hay un patrón que Él mismo estipula. Son 6 y uno no. 6 y uno no. O sea, luego de haber completado toda la obra creacional, ¿no? Dice, descansó al séptimo día. Nosotros, por consiguiente, tras haber realizado todas nuestras obras en los 6 días, descansamos. Después de haber trabajado arduamente, ¿no? Bien trabajaditos todos los 6 días. No de vagancia ni de nada, porque entraríamos en otros pecados, pero
luego de trabajar y de llevar adelante todas nuestras tareas, sea cual fueran, hogareñas, lo que sea, hermanos, estudio. El primer día, la única labor que tenemos que llevar adelante es dedicárselo a Él como un descanso sagrado. Esa es la única labor para este día, para el Hijo de Dios. En cuarto lugar, otra razón es que Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No solamente lo instituyó, sino que también lo bendijo. Es un día especial para adorarlo. Y Él nos da gracia en su bendición. No es Dios el que se beneficia de este día. Somos nosotros los que nos beneficiamos. Es un regalo que el Señor nos da. El hecho de que Él diga, descansó, ¿será que Dios se cansa? Hermano, esto es una forma de que nosotros entendamos a qué se refiere esto. Dios no se cansa. Mi Padre trabaja permanentemente, está en presente continuo. Dios no se cansa. No es como nosotros. Pero es una forma de interpretar lo que nosotros debemos hacer en este día. No es Dios quien se beneficia con este día. Porque Él es bendito ya en infinitas maneras. Pero nosotros somos los receptores de esa bendición. También para nuestras almas, para nuestras familias, ¿no? Para nuestros descendientes. Y para nuestros bienes. Pero no guardarlo es una maldición. ¿Qué está diciendo? Bueno, ustedes me pueden acompañar a Jeremías, capítulo 17, versículo 27. Vamos a leer un versículo ahí, luego vamos a leer otro en Malaquías 2:20, donde dice que Él puede maldecir nuestras bendiciones. Esto es fuerte. ¿Cómo bendice o maldice? Bueno, depende bastante del receptor. Pero en Jeremías 17, versículo 27, dice, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo. Si ustedes no me oyen, si ustedes no comprenden, si ustedes dejan de lado, si ustedes no estiman para santificar, que es el propósito del mandamiento número 4, acuérdate del día de reposo para santificar. Si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén, en día de reposo, porque esto era lo que estaba sucediendo, estaban utilizando mercancía, vendiéndola, trayéndola. Ustedes pueden leer después todo, pero ustedes saben lo que pasaba en el día de reposo, ¿no? Como Nehemías también tenía que dejar afuera a los vendedores y no dejarlos entrar, porque la gente se apresuraba a comprar y todo ese tipo de cosas. Bueno, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, ¿qué voy a hacer? Habla el Señor, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se va a apagar. Hay algo que al Señor no le gusta. Hay algo que lo enfurece y abomina, que es no obedecer lo que Él está diciendo. En este caso, habla de santificar el día de reposo. Pero si vamos a Malaquías 2:20, si ustedes pueden ir hasta ahí, si no se los leo. Malaquías 2:20, o anótenlo y después lo leen, si no, no hay problema. Dice, si no oyereis, y si no deciden o decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, porque no os habéis decidido de corazón. Malaquías 2:20. Si ustedes no se deciden de corazón a darle la gloria a Dios, si nosotros como iglesia no nos decidimos de corazón a darle la gloria a Dios, si el Señor no toca con estos mandamientos las fibras más íntimas de nuestro entendimiento para decir, estoy siendo sacrílego,
estoy blasfemando el día del Señor. Entonces cuidado, hermanos, porque el Señor puede maldecir las bendiciones que envía. No es una amenaza de ninguna manera, es lo que Dios dice en su palabra. Si no lloréis, si no te decidís de corazón darme la gloria, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones porque no se decidieron de corazón. Puede seguir siendo una religión, puede seguir siendo un costumbrismo, pueden seguir siendo un montón de cuestiones en mi mente, pero no es lo que Dios quiere. Hermanos, Dios si quiere puede maldecir las bendiciones de un hombre. Si quiere lo puede hacer. Tenemos varios ejemplos en donde el Señor traba la bendición a causa de la irresponsabilidad o la negligencia del hombre. Cuando se desestima el día de reposo deliberadamente y luego pasamos ciertas cosas que no son gratas en nuestra vida, deberíamos meditar. Como en todo momento, ¿no? Deberíamos meditar. Si esto que vivo es parte de mi desobediencia, ¿o qué es lo que pasa? Pero nunca nosotros hacemos este análisis sobre el día de reposo, sobre esta razón. O sea, ¿cómo estoy viviendo el día del Señor? No, eso no tiene mayor relevancia para mí. Eso no es tan importante para mí. Nunca jamás nos preguntamos si el problema de mis desgracias es que no estoy guardando el día de reposo. No lo tenemos en cuenta. No pensamos así. No hacemos eso. ¿Sí o no? Che, ¿será que yo le falté respeto al hermano y por eso ahora me ofende? ¿Estoy ofendido? Che, ¿será que hablé mal de aquel y... Che, ¿será que... Pero sobre otros mandamientos, sobre otras cosas, que no está mal, está bien, hay que hacer ese análisis de todos los mandamientos, porque es una ley compacta. Es una ley dividida en 10. Es el carácter de Dios visto en distintas formas. Pero nunca, jamás nos preguntamos si las desgracias que estoy viviendo o las consecuencias que estoy viviendo son a causa de que, che, ¿será que no estoy cuidando el día de reposo? Jamás nos preguntamos eso. No sé. Si alguno se lo pregunta, bueno, gloria a Dios. Si no, no pasaría lo que pasa con este mandamiento en el mundo cristiano, hermanos. Si este mandamiento no nos convence de pecado, lo vamos a desobedecer por siempre. Para terminar, hermanos, ahora quisiera que veamos, para que quede totalmente claro en nuestros corazones, que por otro lado esto es algo que creemos como iglesia. Esto es algo, como decía recién, que nos hemos comprometido. El día del Señor está incluido en el compromiso de esta iglesia local. El día del Señor está incluido en lo que le prometimos y en los votos que nosotros levantamos al Señor el día 31 de marzo en esta iglesia local. No es la ley de Dios o este mandamiento no ha quedado derogado, digamos, no ha quedado abolido, no ha quedado de lado como la ley civil o la ley ceremonial del Antiguo Testamento. No, la ley de Dios sigue vigente para el pueblo de Dios. Y se debe observar y se debe cumplir hasta el fin del mundo. Hay iglesias que sabemos, hermanos, que no lo consideran así. De esta manera. Y no compartimos las razones. O la cantidad de razones que puedan dar para apoyar su entendimiento. Sino que esto es algo que lo creemos desde lo más profundo. El día del Señor ha de guardarse santo. El problema es que hay ciertas veces que no se guarda de manera apropiada. Y eso es lo que nos sucede. Dios ha constituido el día de reposo con respecto a sí mismo y con respecto a nosotros. Con respecto a Él, es necesario que se reserve un día de 7 para servirle directamente y para que sea reconocido como soberano
quien tiene poder para ordenar ese día y para decir cuándo y cómo lo deben vivir. Es Dios. Y es respecto a Él que lo ha constituido así. Pero con respecto a nosotros, va en nuestro propio interés, ya que lo que hace ese día es estimular la santidad en los corazones. Este día está para estimular nuestra santidad. Este día está para reavivar nuestros espíritus. Los beneficiados somos nosotros. No es Dios. Dios es bendito, es santo, es todo. No necesita Él nada. No necesita ni este día. Pero nosotros necesitamos y nos lo da y nosotros lo desestimamos. Thomas Watson, el puritano que a veces cito, dice lo siguiente: cuando el polvo del mundo se ha posado sobre las ruedas de nuestros sentimientos y las ha atascado, ustedes saben que las ruedas generalmente en el centro tienen un rulemán que hace que giren, lleva grasa, y cuando el polvo va cayendo, se va como frenando ese rulemán, se empieza a trabar. Para que tengan una idea. Cuando el polvo del mundo se ha posado sobre las ruedas de nuestros sentimientos y las ha, a las ruedas, atascado, casi sin poder moverse hacia Dios. Estamos hablando de la vida espiritual, para que entiendan la metáfora, digamos, o la comparación. Llega el día del reposo y las lubrica de tal forma que ahora pueden rodar velozmente. Esto es precioso porque es exponernos a la palabra, es decir, gracias Señor por este vendaval de bendición de tu palabra, esta cantidad de confrontación, de aliento que me das en este día, y así poder despojarme de todo y decir, gracias Señor, tengo con qué afrontar la semana que empieza. Esa es la bendición de este día. Es una hermosa ilustración, hermanos, de lo que Dios pretende de este día para nosotros, hermanos. Sin embargo, nosotros osamos en muchos de estos días domingos a no estar ni dispuestos de corazón. Es como si Dios viniera y te dice, toma, te quiero regalar esto. No lo quiero. No lo quiero. Y si no digo nada, mis actitudes y lo que muestran que no lo quiero. Y ya vamos a hablar, hermanos, más sobre estos detalles. El corazón helado, que a veces se hiela en la semana, la palabra el día domingo lo empieza a fundir, lo empieza a derretir, ¿no? Cuando el corazón recibe la Escritura. Entonces es importantísimo estar congregados. Es importantísimo llegar a tiempo, hermanos, para no perderse nada de lo que el Señor quiere. Es importantísimo estar con el pueblo de Dios, con el pueblo de Cristo, como lo que hemos entendido. Es una bendición que el Señor nos da a nosotros en este día. Pero a veces estamos... No. Tengo otras cosas. No puedo. No llego, no sé qué me pasa. Hermanos, este es su día. No le robes el día al Señor. Todo este día debe ser una gran bendición en compañía de la iglesia, en nuestros hogares. Si hacemos alguna obra de misericordia, si hablamos con alguien de Cristo, si cuidamos a un enfermo, si estoy descansando, todo debe ser santificado, todo debe tener esa motivación. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es como si el Señor gritara, hagan esto es lo que ustedes tienen que hacer. Esto es lo que nosotros todos debemos hacer, hermanos. No es nuestro día. Esto va a ser darnos cuenta, que podamos darnos cuenta rápidamente, casi sin proponérnoslo, cuáles son las cosas lícitas y cuáles no. No necesitamos hacer una lista.
Algunos dicen, bueno, ¿cuáles cosas puedo hacer? ¿Cuáles cosas no puedo hacer? No se trata de hacer una lista, hermanos. Se trata de que cada cosa que hagas, que cada cosa que yo haga, santifica al Señor. Si esto santifica al Señor, y cuando no lo haga me voy a dar cuenta, esto no santifica al Señor. ¿Qué hay en esto, en este día, que santifica al Señor? Acuérdense, 6 días. 22.190 días en un promedio de 70 años de vida te está regalando el Señor para que hagas lo necesario y lo no necesario también. Haz lo que quieras, siempre teniendo en cuenta la ley de Dios. Y 3.300 días solamente, en esos 70 días, te pide para que estés con Él. ¿Voy a seguir llegando tarde a las reuniones? Hermano, no es nada personal con nadie. Es el día del Señor. ¿Voy a seguir divirtiéndome en este día? Tengo mucho temor en lo que estoy diciendo, hermano. No quiero que nadie se ofenda. Solo quiero que puedan ver lo que el Señor está diciendo en este día. Que lo puedan ver con claridad. A mí me costó un montón. Por eso quiero que ustedes también lo puedan ver. Sé que tenemos muchos problemas, todos los tenemos, me incluyo, hermano. Tenemos un montón de problemas con esto. Lo he dicho cuando traté el Día del Señor antes, pero ahora vamos a ir más a fondo, hermanos. Y sé que va a tocar algunas cosas. Va a tocar la fibra de los corazones. Pero eso es lo que tiene que hacer la palabra. No soy yo, hermanos, ¿eh? No, yo no soy acá. Es el Señor. Esto es lo que dice en su palabra, es lo que entiendo que dice su palabra. Y lo que entiendo que la iglesia tiene que saber. La iglesia tiene que comprender que este es el día del Señor. Que este día está dedicado para Él. Que este día debe ser un deleite. Que este día debe ser un día que mis actitudes, mis charlas, mis pensamientos santifiquen y honren al Señor. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Cómo vamos a transitar estos días? Es para meditar. Y vuelvo a repetir, no se trata de hacer una lista, hermanos, de lo que hay y de lo que no hay que hacer. Que el Espíritu de Dios nos convenza de pecado si es que lo hay y nos ayude a cumplir este mandato. Vamos a seguir tratando este tema, hermanos, pero necesitamos comprender de qué se trata. Si no entendemos de qué se trata, vamos a ofender el santo nombre del Señor. Que Dios nos ayude a darle a Él lo que nos pide. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, necesitamos de tu ayuda, Señor. Padre, en esta mañana queremos rogarte que podamos ver con claridad tu santa palabra, Señor. Que podamos ser confrontados, Padre, con respecto a este mandamiento y con respecto a los otros mandamientos. Esto es parte de tu ley, es parte de lo que tú eres, Señor. Es parte de tu santa esencia y de un principio que viene arraigado en ti, Señor, y que no vas a cambiar. Y sabemos, Señor, porque sabemos que tu palabra, y en tu palabra no hay sombra de variación. Por eso, Padre, te rogamos que nos ayudes a comprenderte más. Ayúdanos a verte claramente, Señor, y a poder vivir nuestras vidas conforme a tu santa palabra. Te rogamos esto, Padre, y te rogamos también por el tiempo del culto. En el nombre de Cristo. Amén.